Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 6 de enero de 2021 y esto es La Contracrónica. Pasado mañana, el día 8 de enero, se cumplirá un mes desde que se administró la primera vacuna contra la COVID-19, al menos desde que se administró en Occidente, porque tendríamos que preguntar primero cuándo se administró la primera en Rusia o, más concretamente, en China, que fue el primer lugar que tuvo una vacuna disponible para el ejército de aquel país. Bien, la primera vacuna en Europa y en Occidente, por extensión, se administró en un hospital británico, un hospital de Coventry, en Inglaterra, el día 8 de diciembre del año pasado, hace pues casi un mes. Desde aquel momento y hasta el pasado 4 de enero, acabo de echar un vistazo ahora mismo, podéis mirar las cifras de vacunación en una página web que se llama Our World in Data, y ahí tenéis actualizado más o menos al día. De hecho, lo acabo de mirar y las fechas son, en prácticamente todos los países, la fecha límite es el 4 de enero, se han administrado un total de 13 millones de dosis, que no de vacunas, de dosis en todo el mundo. A la cabeza se encuentra Estados Unidos con 4,5 millones de dosis administradas, seguido de China e Israel, que a pesar de su pequeño tamaño, pues va a terminar vacunando a toda su población a lo largo de este mes de enero. En Europa, el país que más dosis ha administrado hasta la fecha es el Reino Unido, con 1 millón, seguido ya de bastante lejos por Alemania, Italia y España, que no llega todavía a las 100.000 dosis administradas. Los planes de vacunación masiva varían según los países y en el caso de España varía según las comunidades autónomas, ya que la gestión sanitaria, como bien sabemos los españoles, está transferida a la administración regional. A lo largo de los próximos meses y conforme se vayan resolviendo los problemas inherentes al suministro, empezaremos a contar el número de dosis administradas o de personas vacunadas, si queremos decirlo así, por centenares de millones y luego ya posteriormente por miles de millones. Esperemos que sea cuanto antes. Nunca antes en ningún momento se había acometido una empresa semejante y son muchas las preguntas que surgen en torno a la cuestión de las vacunas. Vamos a abordar esta cuestión hoy en La Contracrónica y lo haremos de la mano de una experta en la materia, Andrea Martos, una vieja amiga de este programa que nos acompaña hoy de cuerpo presente en el estudio. Os decía hace escasos 6 segundos que teníamos a Andrea en el estudio. Ya sabéis que Andrea ha hecho muchos programas conmigo a lo largo del año 2020, casi todos relativos, por no decir todos relativos a la COVID-19. Andrea es bioquímica, está en la Universidad de Cambridge. Hoy no está en Cambridge, está en Madrid, ha venido a ver a sus familiares aquí a Madrid y bueno, pues quería hacernos un regalo de Reyes y ese regalo de Reyes que es hoy, los Reyes Magos. Los Reyes han venido a La Contra y han venido en forma de Andrea. Así que ha visitado el estudio de La Contra, el humilde estudio de La Contra en el que solo caben un par de personas, porque esto es muy pequeñito. A veces viene Alberto y hoy tenemos la suerte, la inmensa fortuna de tenerla aquí personalmente. Así que después de entrar tantas veces por teléfono, Andrea, es un gusto tenerte delante. Muy buenas, Andrea. Muy buenas, Fernando y Contraescuchas. El regalo, desde luego, es mío, estar aquí en persona. No, el regalo es nuestro. De hecho, te dije en el mes de marzo que estuviste aquí por última vez en persona, que a ver cuándo volvías y si me dicen, no, va a ser dentro de un año o casi un año, no me lo hubiera creído, pero claro, todo lo que ha pasado desde entonces. En aquel entonces, si mal no te acuerdas, a principios de marzo hablábamos precisamente de esto. Tratamos incluso el tema de las vacunas, acababan de empezar a desarrollarse, estaban en su primerísima fase y ahora la siguiente vez que vienes, pues te encuentras con que hay 4 vacunas en el mercado y que se están administrando de manera regular en distintos países y que, como acabo de decir, pues se han administrado hasta el momento presente, bueno, hasta el 4 de enero, se habrán administrado unas cuantas más, hoy que es día 6, pues nada menos que 13 millones de dosis en todo el mundo. En algunos países bastantes, como es el caso de Estados Unidos, 4.560.000, y en otros no tantas, como el caso de Israel, 1.222.000. Pero claro, es que Israel es un país de 8 millones de habitantes. En Israel lo que tenemos es una proporción de dosis administradas por 1.000 personas de 14,14, es decir, un auténtico disparate. En Estados Unidos es de 1,38. Entonces, tú esto de las vacunas lo has estudiado a fondo, bueno, eres bioquímica y lo conoces bien, desde luego mucho mejor que cualquiera de nosotros, nos has explicado mucho, nos has hecho, a mí por lo menos, me has permitido de otra manera, no sé qué hubiera hecho sin ti este año, entender bien esta enfermedad, este virus, etcétera. Me ha sido de muchísima utilidad, básicamente por teléfono, que es como lo hemos hecho. Pero bueno, hay una serie de preguntas que creo que tenemos todos, unas preguntas que tú te tomaste el trabajo de responder para un artículo en la
revista Revisor, hace un tiempo ya, el mes pasado, ahora unos 15 días. Y me encantó, la verdad, porque lo vi y dije, aquí están todas las dudas, dudas razonables y perfectamente comprensibles que todo el mundo, incluyéndome a mí, tenemos en torno al tema de las vacunas, empezando por la más elemental de todas, que es, se puede desarrollar una vacuna en 9 o 10 meses, que creo que es la que nos hemos hecho todo el mundo, y terminando por temas como las reinfecciones, por ejemplo. Bien, si quieres pasamos adelante y empezamos ya con las preguntas. Me parece perfecto, Fernando. Ya sabes, tómate el tiempo que creas necesario. Creo que este programa va a ser muy útil desde el punto de vista sanitario, informativo. Bueno, desde cualquier punto de vista va a ser de estos que tendremos que dejar colgados ahí en la página web para que se puedan seguir escuchando durante unos cuantos meses. Bien, la primera pregunta es relativa a la mutación o la presunta mutación que se ha producido en el Reino Unido a finales del mes de diciembre. Hice yo un programa, recordarás, y bien, ¿qué es eso? ¿Que es un nuevo virus? ¿Es una variante? ¿Es una nueva cepa, como decían? Porque hubo bastante confusión. Bueno, no es un nuevo virus, eso está claro, pero respecto a si es una nueva cepa o una nueva variante, bueno, el término más científicamente correcto sería es un nuevo linaje. Pero por no perdernos en si son galgos o en si son podencos, la definición que tenemos que dar aquí es básicamente un virus que tiene o que acumula es el mismo SARS-CoV-2 que causa la COVID-19, pero que acumula en su genoma algunas mutaciones que, al contrario que la mayor parte de las mutaciones que suceden en los virus de manera aleatoria y generalmente sin ningún impacto en la función o en la infectividad del virus, esta sí parece ser que tiene cierta ganancia de función en lo referente a la infectividad. Esto cabe decir que no está probado al 100% y sin absolutamente ninguna sombra de duda, pero sí se tiene cierta evidencia de que esto está sucediendo. Y pasa lo mismo con esta otra variante que ha surgido, este otro linaje, que lo llaman sudafricano, variante sudafricana, al mismo tiempo que esta variante de Reino Unido. ¿Hay relación entre la sudafricana y la británica? No particularmente. Son distintas. De hecho, haciendo el trazado genómico de las dos variantes, se piensa que han surgido de dos orígenes, de dos individuos completamente distintos. Bien, y dicho esto nos lleva de cabeza a la siguiente pregunta que nos hemos hecho todos también. Decimos, bueno, si aparecen nuevas variantes, cepas, llamémoslo como queramos, linajes, por cierto, palabra preciosa esa de linaje. Bien, esto llega justo cuando la gente se empieza a vacunar. ¿Esas vacunas les van a valer de algo? Es decir, esas personas, la tal Margaret Keenan, que se vacunó en aquel hospital de Coventry el día 8 de diciembre, podrá decir, ¿estoy ya protegida contra esta nueva variante de su mismo país? Las vacunas desarrolladas, las principales, por lo menos Pfizer, Moderna, la de AstraZeneca, la que vendrá de Johnson & Johnson, cubren esta variante. Bueno, hay que entender para responder a esta pregunta primero qué hace una vacuna en nuestro cuerpo. Y para eso vamos a compararlo con un antiviral. Los antivirales, estos anticuerpos monoclonales que hablábamos hace unos meses, básicamente uno se infecta de la COVID y nos dan un número determinado de anticuerpos, que básicamente es el tratamiento, ¿no? Y son 1 o 2 anticuerpos específicos contra una región de este virus. 1 o 2. ¿Qué sucede con la vacuna? Cuando nos inoculan una vacuna, es nuestro propio organismo el que desarrolla esa inmunidad. La inmunidad en los mamíferos, por extensión, en los seres humanos y muy especialmente, es un proceso extraordinariamente complejo, hermosísimo y multinivel, que sucede en muchos planos al mismo tiempo y con muchos pesos y contrapesos. No son solamente 2 anticuerpos los que la vacuna va a generar en nuestro organismo, sino que son una multiplicidad inmensa de respuestas de variantes de anticuerpo que van a conseguir, o que en principio tienen esa voluntad, de neutralizar al virus por todas las vías posibles, no solamente atacando a 2 regiones muy específicas del virus. Luego, gracias a esa potencia y a esa multidimensionalidad de la respuesta inmune en los seres humanos, que es, en mi opinión, el gran tesoro que tenemos, es muy posible que las vacunas sean capaces de cubrir estas mutaciones, porque si esa mutación surgiera en una zona en la que esos antivirales hacen diana, si resulta que esa posición cambia, ese antiviral no sería efectivo de ahí en adelante. Pero como nuestra inmunidad ataca a distintas regiones y de distintas maneras,
que haya un pequeño cambio en una pequeña región del virus, en la medida que tengamos otras opciones inmunes, por no entrar en tecnicismos, que ataquen a otras regiones del virus, seguimos estando protegidos. Bien, vamos con otra más. Por lo que me cuentas, entiendo que este virus muta. Es decir, que no es exactamente... Si estuviese yo contagiado de coronavirus, creo que no lo estoy. Me hice un ¿cómo se llamaba esta que te hacen en Madrid? Test de antígenos. Los antígenos, esos. El horror, te meten un palo por la nariz. Una cosa realmente desagradable, irritante. Hasta me salió una lágrima. Bueno, como una pelota de golf era la lágrima. Bien, pues yo creo que no lo estoy, pero si lo estuviese y me sacasen una muestra y viesen el virus, sería distinto a si hacen lo propio con un infectado en Buenos Aires o en La Paz, en Bolivia o, qué sé yo, en cualquier otro sitio del mundo. Es decir, que no es el mismo, el virus muta en función del sitio donde está. Por lo tanto, aquí podría suceder, y es lo que anda diciendo mucha gente por ahí, que estas vacunas que han desarrollado todos estos laboratorios tengan que volver a desarrollarlas cada año, como sucede con la gripe común. Bueno, eso es precisamente un poco lo que comentábamos hace un instante. En la medida que la vacuna sea capaz de elicitar nuestra propia respuesta inmune, que sucede a tantos y tan complejos niveles, es posible que, de hecho es el vaticinio que las compañías farmacéuticas que se han encargado de estos desarrollos tienen, es posible que sea nuestro propio organismo capaz de neutralizar al virus con esa vacuna, con el rango de mutaciones que se conocen del virus hasta ahora. Si de repente surgiese un cambio muy, muy, muy significativo, o que de repente el virus mutase, y ahora voy a explicar por qué esto no es del todo posible, o no del todo probable, mejor dicho. Si fuese que el virus muta como el virus de la gripe tantísimo, entonces es posible que necesitásemos una pequeña remodelación de la vacuna para adaptarse a esa nueva variante. Pero vamos a pensar por qué para la gripe sí necesitamos vacunas distintas todos los años. Es fácil. El virus de la gripe, por su tipología vírica, muta con mucha mayor facilidad y con mucha mayor frecuencia que el SARS-CoV-2 que produce la COVID-19. Esto, entre otras razones que no vamos a entrar, se debe a que el SARS-CoV-2 en su maquinaria vírica tiene una herramienta que se dedica a corregir las mutaciones que se producen en su genoma, al copiar ese genoma. Entonces, bueno, esa herramienta, digamos, correctora, se asegura de que si hay una mutación, esa mutación se corrija. No es un mecanismo perfecto, nosotros los humanos tenemos esa clase de mecanismos, pero son mucho más complejos y mejores, pero aún así, decía, no es un mecanismo perfecto y siempre se deja algunas. Ese número de mutaciones que se deja es muchísimo menor, muy inferior al que se produce en el virus de la gripe. Esto hace que de un año para otro el virus de la gripe que tenemos hoy sea distinto al que va a haber el año que viene y al que va a haber el año que viene, mientras que el SARS-CoV-2 proporcionalmente muta muchísimo menos que un virus de la gripe. De ahí que, en ese sentido, las vacunas tengan mejores visos de protegernos de un año para otro. Vale, entiendo. Bien, vamos con otra pregunta más. Es que hay muchísimas y tenemos que ir apurándonos si quiero por lo menos que en el programa de hoy nos entren todas o casi todas. Bien, sobre el tema de las reinfecciones, supongo que habrás oído hablar 100.000 veces a estas alturas, gente que te dice, bueno, lo has pasado pero lo vuelves a pasar. Yo he llegado a oír algún caso de alguna persona que me ha dicho, pues un amigo de un amigo, ya sabes, el teléfono escacharrado, ¿no? El primo de un amigo agarró la COVID y se curó, se inmunizó pasándola, después la volvió a agarrar, se volvió a curar y después la ha vuelto a agarrar otra vez, que dices, bueno, esto empieza a ser encuentros en la tercera fase, ¿no? Encuentros en el tercer contagio. Evidentemente, la persona que me lo contó no le di el mayor crédito, porque lo que le dije es, corre directo a la Reuters a contárselo, porque es una noticia, estamos hablando de una doble reinfección. Pero sí se han dado casos de reinfecciones, son muy puntuales en algunos lugares del mundo, no es lo habitual ni muchísimo menos, es decir, que el que ha pasado la COVID tiene prácticamente todas las posibilidades de quedarse inmunizado, lo que no sabemos es por cuánto tiempo, pero sí que queda inmunizado, por lo menos hasta la fecha. Bien, sobre el tema de la reinfección después de la vacuna, ¿actuará de la misma manera? Sí, o sea, por empezar por el principio, los casos de las reinfecciones son mínimos y por la información que se tiene hasta ahora se deben más a fondos genéticos particulares del individuo que se ha reinfectado o a infecciones muy, muy, muy leves con una carga viral muy mínima, que no ha dado lugar a que se elicite esa respuesta inmune, digamos, de manera sólida y sostenida. Con lo cual,
las reinfecciones, de todos los problemas de los que nos tenemos que ocupar, no son uno de esos problemas principales. Después de la vacuna, la pregunta que hay que hacerse es cuánto va a durar esa inmunidad. Es decir, o dicho de otro modo, si yo me infecto por COVID, desarrollo inmunidad, todo normal, ¿es mejor mi inmunidad propia, vamos a decir, creada por el propio virus? ¿O es mejor la inmunidad que la vacuna puede enseñar a mi organismo a producir? Porque la intensidad de esa inmunidad no es necesariamente la misma. Y eso es una de las preguntas que aún está por resolver y que no tenemos herramientas suficientes en la medida que las primeras vacunaciones se están produciendo ahora y necesitamos esencialmente tiempo. Bueno, porque no tenemos bolas de cristal, claro, ni somos pitonisos, ni nada por el estilo, y la única manera de saberlo es dejar pasar el tiempo. Una de las limitaciones del ser humano inherentes a la condición humana, y es que no podemos saber el futuro. Bien, vamos con más preguntas. Las vacunas se entiende que disminuyen la transmisión del virus. Una persona que está vacunada, pongamos por caso en este edificio, se vacuna en la mitad de los vecinos. No somos muchos, es cierto, pero se vacunan la mitad. Bien. En ese momento se disminuiría la transmisión por narices, porque esas personas vacunadas son capaces de contagiar. Gran pregunta. Esta es una de las... Si bien las reinfecciones no son, como dicen allí, no son un issue, esta pregunta sí que lo es, y es muy importante, porque en el fondo, si la vacuna es capaz de protegernos a nosotros mismos y de que generemos inmunidad de manera que, aunque eventualmente nos contagiásemos, jamás desarrollásemos la enfermedad, lo que no está claro es decir, la vacuna no es un plástico que nos ponemos encima de la cabeza y así no entra nada. Es un mecanismo celular que además tarda un tiempo en desarrollarse. Bien, la pregunta es si durante ese tiempo que el virus está en nuestro organismo y podemos combatirlo perfectamente durante esos días, somos aún capaces de contagiar a otros. Pues bien, a este respecto, también se han hecho estudios durante los ensayos clínicos con las vacunas que tenemos disponible. En concreto, tenemos información sobre la de AstraZeneca y sobre la de Pfizer. Y estas vacunas son capaces de reducir el contagio en del orden de un 60-65%. Es decir, la efectividad para con nosotros mismos ronda del orden del 90-95% y la reducción de los contagios de modo asintomático, como si dijéramos, 60-65%, lo cual es una noticia excelente. Y ahora, Andrea, viene la pregunta del millón, la que todos nos hemos hecho, en mayor o en menor medida, y que es una pregunta muy razonable. A ver, una de las cosas que hemos visto con esto de las vacunas de la COVID-19, todas, sin excepción, es que se han desarrollado en un tiempo récord de 9-10 meses. Pues tenemos constancia de esta enfermedad desde hace menos de un año. Bueno, los chinos tienen algo más de un año, pero bueno, muy poquito tiempo, cuando para una vacuna normal se lleva 5, 6, 7 años de desarrollo. Es cierto que se ha invertido muchísimo dinero, mucho más que en cualquier otra vacuna, en el mismo tiempo, en tan poco tiempo, quiero decir. Es decir, nunca se había volcado tal cantidad de millones de euros y de dólares en apenas 8 o 9 meses en un solo fármaco. Por lo tanto, esto ha posibilitado pues, que se contratase a más gente y sobre todo a mejor gente, a los cerebros privilegiados de la virología que andaban mal viviendo con 4 perras y ahora se han encontrado con laboratorios muy bien financiados. Pero vamos, cuando nos dicen que esto es fiable, a pesar de que han tenido solo 8, 9 o 10 meses para desarrollarla, es fiable en una palabra, es decir, se puede desarrollar una vacuna en 8, 9 o 10 meses, como ha sucedido con estas. Fernando, efectivamente, esta es la pregunta del millón y sobre todo es una pregunta justísima, porque yo entiendo perfectamente que la gente que no se dedique al sector farmacéutico, incluso muchos científicos que no necesariamente están enterados de los pormenores de cómo funciona un ensayo clínico, tengan esta pregunta. Y me parece excelente que me la hagas porque es base para muchas preguntas bien intencionadas y bueno, pues vamos a explicarla porque tiene una explicación muy sencilla. En primer lugar, como comentabas, no es desdeñable a efectos de desarrollar un proyecto el hecho de que tengas esencialmente fondos ilimitados y el mejor y el mayor conocimiento disponible, porque pues bueno, las restricciones financieras siempre son uno de los problemas y en este caso no lo han sido. Desde
Moderna, que es un proyecto que se ha financiado esencialmente desde el gobierno de Estados Unidos, Pfizer, esencialmente capital privado, otras empresas ha sido un poco una combinación. Todos han tenido todos los fondos disponibles que necesitasen y toda la industria manufacturera a su disposición. Con lo cual, eso de entrada ya es importante. Pero no nos quedemos solo en eso. Vamos a ver cómo funciona un ensayo clínico. Se divide esencialmente en 3 fases. La primera fase es la fase de investigación y desarrollo puro y duro, en el que decimos contra qué enfermedad vamos a generar esta vacuna. En este caso estaba claro, la COVID-19. Claro, cuando uno genera una vacuna o tiene que hacer ingeniería para una vacuna, no genera la vacuna contra la enfermedad, así, contra sus síntomas, sino contra la partícula viral, en este caso, que causa la enfermedad. Y aún así, no se genera contra la partícula, sino contra ciertas regiones de la partícula, que son específicas por su interés o por su relevancia en la función que ejercen en el virus. En este caso de las vacunas que se han aprobado, el antígeno principal, quedémonos con esta palabra, el antígeno es la región del virus que se ha utilizado para dirigir la inmunidad contra ella. Este antígeno era un antígeno que estaba extensa y extraordinariamente estudiado gracias al trabajo investigador que se había hecho en el MERS y el SARS. Luego, tranquilamente 2 años y pico de investigación que se tiene que hacer necesariamente para el desarrollo de cualquier vacuna, esa investigación ya estaba hecha, se conocía, al margen de que haya habido que hacer algún trabajo de validación, de actualización para ponerlo en el contexto de este virus en particular, pero el trabajo de decidir contra qué parte del virus específicamente nos vamos a dirigir y qué características moleculares y estructurales tiene esa parte, ese trabajo ya estaba hecho. Con lo cual tenemos, esencialmente, de los 2 años, vamos a ponerle año y pico, que ya era trabajo hecho y trabajo validado. Luego aquí nos encontramos con que no han tardado 8 meses o 9 meses, sino 20 años, porque el SARS, el 1, apareció en 2003, o casi 20 años, y el MERS es de 2012. Luego los científicos andaban lidiando con este tipo de coronavirus desde hace ya unos cuantos años. Lo único que habían ido un poquito a paso de tortuga hasta que de pronto se encuentran con esta pandemia y con un montón de dinero encima de la mesa, y lo que les permite acelerar esas líneas de investigación. Efectivamente. Bueno, un poco como lo de ir a la Luna. En 1959 hubiera sido impensable llegar a pisar la superficie de la Luna, faltaban tecnologías y, por supuesto, ni la NASA, que acababa de ser fundada, ni ninguna otra agencia espacial, ni los rusos, nadie tenía capacidad para, no llegó ya para ir a la Luna, sino para sacar un hombre a la órbita, y 10 años más tarde, justo en el año 69, había 3 paseándose por la superficie lunar, y entre medias que había de por medio, miles de millones de dólares. Es algo parecido, en cierto modo. Sí, esencialmente. La investigación en el caso de la Luna, pues cuando se empezó a realizar el proyecto, no es que en ese momento se pusiesen a pensar en la Luna. Había gente que incluso anteriormente había estado estudiando los procedimientos físicos, la matemática de las operaciones, etcétera. Luego no empezaban con los bolsillos vacíos. Efectivamente, es que esto muchas veces no se tiene en cuenta. Los científicos siempre se aupan sobre hombros de gigantes. Efectivamente. En general, el saber humano. No empezamos nunca de cero. Cuando se está desarrollando ahora muchísimo los vehículos eléctricos, se basan en avances que muchas veces están con nosotros desde hace un siglo. Las baterías, por ejemplo, y cosas por el estilo, ¿no? Que ya estaban aquí hace 50 años. Lo único que, bueno, no se había invertido en ellas. No, hay que tener en cuenta una cosa importante. Las prioridades, la cantidad de recursos es limitada y las prioridades mandan. Es decir, si en lugar de encontrarnos frente a este virus nos hubiéramos encontrado ante otro de otro tipo, pues se hubiera invertido en esa vía, no en esta. Claro, así es. Y bueno, y valga el ejemplo del coche eléctrico, por ejemplo, de tecnología que ya estaba con nosotros desde hace muchos años. En el caso de las vacunas de ARN, y no quiero desviarme mucho de la pregunta principal, pero aún quedan 2 detalles que hay que comentar. En el caso de las vacunas de ARN, por ejemplo, una de las críticas que reciben, no muy informada, es esto es un medicamento nuevo, no sabemos cómo va a funcionar, esto no se sabe en qué consiste. Y bueno, en cierta ocasión lo comentamos, la tecnología de las vacunas de ARN se ha establecido, o se estableció hace ya varias décadas, gracias a una investigadora que trabajaba en la Universidad de Pensilvania y que, por las circunstancias en la universidad y en aquel momento con aquella coyuntura, no le vieron mucha relevancia a eso de vacunas basadas en ARN mensajero. Bueno, esta mujer hoy forma parte del board científico de Moderna y gracias a ella se ha desarrollado la tecnología de las vacunas de ARN
al punto de que hoy tenemos 2 que están basadas en esta tecnología. Bueno, esta mujer la largaron de la universidad incluso hace 30 años, ¿no? Húngara, creo que es. Así es, malvivía, pues bueno, con un pequeño laboratorio, esencialmente en la insignificancia, y gracias a su trabajo callado e irreconocido durante décadas y décadas, imagina lo frustrante que eso tiene que ser, pues hoy tenemos un par de vacunas. Bien, otra pregunta más, esta es importante, porque cuando se habla de los ensayos clínicos, digo conversaciones que he tenido con gente ilustrada, no con analfabetos, que me decían, bueno, los ensayos clínicos cuando se administran, pongamos por caso, 40.000 personas, la mitad de ellas, o un tercio, son placebos. Es decir, que les inyectan a esas personas una sustancia que no tiene ningún tipo de efecto sobre el organismo. ¿Por qué existen esos grupos? ¿Por qué no a los 40.000 les ponen la prueba de la vacuna? ¿Por qué no ensayan con los 40.000 y solo con 20.000? ¿Por qué existe el placebo? Caray. Bueno, esta es una pregunta casi más del ámbito de la estadística que de la bioquímica, pero en los ensayos clínicos tiene muchísimo de matemática y de trabajo estadístico, con lo cual merece la pena contestarla. Cuando uno dice, si yo ahora te digo, Fernando, estamos grabando la contracrónica y ahora mismo está habiendo, me invento el número, 100 accidentes de tráfico en toda España. ¿Existe alguna correlación entre que tú y yo estemos grabando una contracrónica y haya esos 100 accidentes? Pues no, evidentemente. Una correlación negativa, porque quien va conduciendo y escuchando la contra corre menos. Efectivamente. Va concentrado, va bien, va relajado, tranquilo. No digamos la contrahistoria. Claro. Eso directamente tienen que parar el coche a tomar café. Pues bueno, para establecer una correlación fidedigna entre 2 hechos, uno necesita estar seguro de que esa correlación se debe a esos hechos per se y no a cualquier otra circunstancia externa. Para el caso de las vacunas, para asegurar que la protección se debe a la vacuna y no, por ejemplo, a que la persona a la que se le administra de repente sea más cuidadosa y se quede en casa y no vea a nadie y le traigan la comida poco menos que a la puerta de casa, se establecen esos grupos placebo. Es gente a la que no se le administra la vacuna, pero ellos no lo saben. Tampoco lo saben a los que se les administra la vacuna. De manera que ellos se comportan con normalidad, no saben si han recibido vacuna o placebo. El resultado es que al final los directores del ensayo clínico, que está monitorizado por grupos independientes, es decir, no por la farmacéutica per se que diga aquí me invento los números y tal, esto es un trabajo independiente, puede ver quién o cuántos de los que han recibido la vacuna o el placebo se contagian de COVID-19 o no después. Bien, hay una cosa que no se suele tener en cuenta, pero algunos lo señalan con mucha oportunidad. Muchos dicen, bueno, la vacuna puede ser que no funcione y entonces pues que resulte que nos vacunemos y nos contagiemos igual, es decir, que no funciona o que no sea efectiva. Otros, en cambio, dicen, el problema no es que no nos inmunice, que nos arriesgaríamos pues a tener la falsa seguridad de que estamos inmunizados y no lo estamos. El problema es que nos cause secuelas más graves a largo plazo, es decir, que nos pongamos la vacuna y dentro de 6 meses o de 1 año o de 3 meses desarrollemos otro tipo de enfermedades o nos veamos con problemas. Esa es una de las razones por las cuales cuando se desarrolla una vacuna ponen los laboratorios hacen que el desarrollo sea larguísimo porque tratan de cerciorarse de que eso no suceda. Bien, en este caso no han tenido todo ese tiempo, porque han tenido solo 8 o 9 meses para el tema de las secuelas a medio o largo plazo estoy hablando. Esto como lo han hecho esta vez, porque no ha habido tiempo material para desarrollar absolutamente nada. Si te fijas, a poco que quisiesen, no lo sé, estudiar el tema de los efectos a medio plazo, hubieran tenido que esperar como mínimo 1 año más. Viendo en los grupos de ensayo que durante esos 4 o 5 meses no ha pasado nada, o ese año no ha pasado nada. En este caso no había tiempo, no podían decir no tendremos la vacuna hasta el mes de diciembre de 2021 o enero de 2022 porque estamos esperando a que no les pase nada a quienes se las estamos, nada grave no relacionado con la COVID. Bien, ¿cómo lo han hecho esta vez? Porque no ha habido tiempo. Bueno, en este caso, y es uno de los otros 2 puntos que quería mencionar al principio sobre cómo es posible que se hayan conseguido estas vacunas tan pronto, las fases de los ensayos, en la fase clínica, después de la investigación y la fase de desarrollo, la fase de ensayos clínicos puramente, normalmente estos ensayos se hacen de manera secuencial, fase 1, fase 2 y fase 3. En este caso, para intentar acortar tiempos, lo que se ha hecho ha sido simultanear, no al 100%, pero sí en buena medida, las fases, de manera que se tuviera cuanto antes una respuesta. La ventaja que esto tiene es que hay que entender por lo menos que para entender la ventaja, la estructura del ensayo clínico de secuencial versus fases relativamente en paralelo es la siguiente.
Lo primero que se prueba en un ensayo clínico no es la efectividad de la vacuna, sino la seguridad, con lo cual el hecho de simultanear nos ha permitido ganar unos cuantos meses en lo referente a testar la seguridad de la vacuna. Es decir, si los ensayos clínicos para algunas de estas vacunas comenzaron aproximadamente en abril, no recuerdo exactamente el día, ya llevamos unos cuantos meses desde que los primeros individuos participantes del ensayo clínico recibieron esas dosis y no ha habido ninguna reacción adversa severa directamente conectada con la vacuna. Con lo cual eso es, prueba suficiente para asegurar que merece la pena pedir esta autorización de emergencia. Las autorizaciones de emergencia son esos. Estamos en una crisis muy importante de salud pública y tenemos que balancear los riesgos y los beneficios. ¿Esto tiene que hacernos dudar de la seguridad de la vacuna? No necesariamente. Es decir, esta vacuna ha seguido respecto a criterios de seguridad estadística, de reproducibilidad, etcétera, todos los mismos criterios que cualquier otra vacuna que esté disponible en el mercado. Con lo cual, a ese respecto, la preocupación está de más. Lo único que habría que preocuparse es, de hecho, de otra pregunta que me comentaban en Twitter hace poco, que si quieres podemos comentar y bueno. Sí, vamos a pasar ahora a ella porque un contraescucha, que por lo que veo está en Londres, se llama Eugenio de Miguel, le ha dejado a Andrea una pregunta en su cuenta de Twitter. Me lo ha dicho Andrea ahora y le dice literalmente: hola, Lulu Arias. Lulu Arias es el sobrenombre, el nombre artístico que tiene Andrea en las redes sociales. Bueno, en Instagram no eres Lulu Arias, ¿no? ¿Cómo eres en Instagram? Que no me acuerdo. Era hasta algo así también, de Lulu o algo así, ¿no? Bueno, ahora creo que es algo como Andrea. No, la verdad. ¿Lo cambiaste? Sí. Bueno, hola Lulu Arias. Estoy leyendo que el gobierno británico se está saltando los protocolos de vacunación pasando la segunda dosis de 3 a 12 semanas. Eso supone que será mucho menos efectiva. Pfizer ya ha dicho que eso no está testado. ¿Es eso cierto? Un contracroniquero. Gracias. Bien, pues gracias a ti, Eugenio, por escuchar el programa. Bien, ¿qué tienes que decirle a Eugenio? Bueno, mientras que preocuparse por la seguridad, es una pregunta genuina y merece la pena hacérsela, sin duda. Pero a ese respecto podemos estar seguros porque no ha habido caminos cortos o atajos. Esto sí es una pregunta difícil, además, y para la cual nuestros contraescuchas, que ya están muy acostumbrados a mis respuestas, digamos, más en lo gris que en el blanco y negro, son respuestas que vienen más de una respuesta científica que de una respuesta más, si quieres, política o más resolutiva. Al final están hechas con la información que disponemos. ¿Qué está sucediendo en el caso de la administración de las dosis de la vacuna? Tanto la vacuna de Pfizer como la vacuna de AstraZeneca son vacunas que requieren de 2 dosis. Estas dosis no se dan una después de la otra inmediatamente, sino que se dan con espacio de unas 3 semanas aproximadamente entre una y la otra. Esto tiene sus razones porque, al fin y al cabo, la vacuna es solamente el primer paso para que nuestro propio organismo desarrolle esa inmunidad contra el virus. Prolongar, o la pregunta que se están haciendo los gobiernos ahora mismo es: ¿qué preferimos? ¿Con las vacunas disponibles vacunar con una primera dosis a un mayor número de gente y prolongar el tiempo necesario para dar esa segunda dosis a que tengamos más vacunas disponibles? ¿O vacunar de acuerdo a cómo se ha probado en los ensayos clínicos para asegurar esos porcentajes tan altos de efectividad de 90-95%, vacunando solamente a una menor proporción de la población con las dos dosis de la vacuna en el tiempo que se ha probado durante los ensayos clínicos? La pregunta no es menor. Y no es solamente una pregunta de naturaleza logística o puramente práctica para los gobiernos. Esto tiene unas implicaciones para lo que le está pasando al virus mientras tanto. Esto es una batalla continua entre el virus, sus mutaciones, su capacidad infectiva y las herramientas con las que nosotros contamos para luchar contra el virus. ¿Cuál es el problema? Que, de hecho, como se hacen los experimentos de laboratorio, cuando uno quiere encontrar qué mutaciones pueden ser más problemáticas en un virus, lo que hace es que le ofrece a ese virus una dosis baja de anticuerpos y ve cómo el virus reacciona, cómo se sobrepone, qué virus sobreviven, digamos, a ese rango pequeño de anticuerpos. Aquí, si vacunamos con una dosis que no es suficiente, por decirlo en román paladino, podemos estarle mostrando nuestras cartas al virus, de manera que
haya en principio una pequeña bajada, pero que luego haya un repunte porque hemos seleccionado las variantes víricas que son capaces de sobreponerse a esa dosis inicial menor. ¿Esto quiere decir que lo que está haciendo el gobierno británico es una locura? No necesariamente. La realidad es que conseguir la vacuna era el primero de los retos al que nos enfrentábamos, pero como muchas veces hemos comentado, no es el único. Responder a esta pregunta no tiene una respuesta clara, por desgracia, y esencialmente el tiempo nos dirá cuál de estas dos opciones es la más razonable. Si vacunar a un menor número de personas con las 2 dosis en su debido tiempo y asegurarnos de que no va a haber mutaciones de escape a esa vacuna, o vacunar a una mayor proporción de personas con el riesgo de que pueda haber algunos mutantes de escape que puedan sobreponerse a esa vacuna. Bien, pues vamos a ir terminando. Ya vamos a terminar con una pregunta que en este caso sería personal y que a mí por lo menos me habéis hecho a lo largo de los últimos meses. Algunos criticabais la vacuna y decíais, me preguntabais si me la iba a poner o no me la iba a poner. Bueno, yo no me la puedo poner porque no sé pincharme a mí mismo. Pero sí, claro, cuando me llamen, y entiendo que me llamarán en algún momento, no los primeros, porque no tengo 80 años, pero en algún momento la Comunidad de Madrid me llamará para vacunarme y por supuesto que iré a vacunarme. La pregunta ya está respondida, la parte mía, los que decíais que yo estaba defendiendo la vacuna pero que luego no me la iba a poner, no es cierto, me la voy a poner tan pronto como me avisen porque esto somos muchos aquí en Madrid, 6,5 millones de personas y tardaremos en ponernos todos la vacuna y me da la impresión que yo llegaré de los últimos, pero porque me llamarán de los últimos, pero en el caso de Andrea, tú te vas a poner la vacuna cuando te toque. Por supuesto y sin ningún género de duda. De hecho, tengo curiosidad desde el punto de vista estrictamente personal por saber cuál me tocará y dónde me vacunaré, porque bueno, sabes bien que trabajo en Reino Unido y no sé si me tocará vacunarme allí. Tocará allí, porque tú estás allí viviendo, eres residente. Sí, entiendo que sí. Claro. Y luego tampoco sé con cuál de ellas me tocará, porque ahora el Reino Unido acaba de aprobar la vacuna de AstraZeneca y no sé si me tocará esa o me tocará la de Pfizer. Bueno, esto es importante porque tanto Andrea como yo somos muy talebianos y el concepto base de la filosofía de Taleb es el de skin in the game, es decir, el de jugarse la piel, jugarse el pellejo, y bien, yo por supuesto estoy dispuesto a jugarme el pellejo. Si tengo confianza en estos desarrollos, creo que han sido serios y por lo tanto no tengo ninguna duda. Existen riesgos, pero la vida humana no está entre lo perfecto y lo imperfecto, sino entre lo bueno y lo mejor, o lo malo y lo mejor, una cosa así. Como decía aquí hace el mes pasado en un programa, decía que otra opción tenemos, contagiarnos. Lo otro ya sabemos lo que nos puede pasar. Y seguir viviendo en esta situación anormal y un tanto distópica que hemos vivido a lo largo de 2020. Así que bueno, con esto ya damos por concluida esta contra de hoy, en el que hemos sometido a examen las vacunas y las 1000 preguntas. Seguramente se habrá quedado más de una en el tintero. De cualquier manera, si tenéis alguna, ya sabéis, utilizad el teléfono, el WhatsApp de la contra para enviar las notas de voz, que Andrea estará encantado. Ha resuelto un montón de preguntas aquí a lo largo del último año. Sí, estoy encantada, por supuesto. A través de los mensajes. Entonces ya sabéis, no tenéis más que enviarlo, ya sabéis, de 1 a 3 minutos, no me es el teléfono, así que no os lo puedo decir y no me lo he apuntado esta vez. Pero vamos, mirad en las contraportadas o las contrarréplicas del fin de semana y ahí lo tenéis. Bueno, y si estáis escuchando esto por YouTube, pues no tenéis más que mirar y ahí aparece el número de WhatsApp. Bien, pues con esto, Andrea, nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Fernando. Espero que pase algo en el Reino Unido, tipo bloqueo, que no dejan entrar a nadie o algo así, te quedes más tiempo aquí en España. Ya sabes que estamos encantados contigo, pero bueno, que te tendrás que volver porque tienes allí tu casa y tu trabajo. Así que espero que este año ya puedas venir más a menudo a España y hacer más programas, más contracrónicas. También lo espero yo, Fernando, a ver si se simplifica un poco la situación. Bueno, pues con esto, queridos amigos, os felicito el Día de Reyes, que es hoy. Espero que os hayan traído muchas cosas. A mí me han traído un programa estupendo como el de hoy y con eso me doy por satisfecho. Y me despido de vosotros. Hasta mañana.